Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad, una producción realizada por Andrés Licho Mato, para las personas de aquí que lo ven a través del canal 19, Cinevisión, en todas las redes, en todos los, ¿cómo se dice? Toda la plataforma. En todos los cables, en todos los cables. Se me fue la guagua. En todos los cables. Y internacionalmente a través de las plataformas como YouTube, el streaming, el Facebook, etcétera. Bueno, como siempre con nosotros don Eli. Buenos días, ¿cómo está usted? Es que estaba pensando en los 80 años de la Dirección General de Bellas Artes, que es un logro importante de la República Dominicana, sí, y que han dado un aporte bien interesante a la cultura dominicana, en algunas épocas un tanto elitesca, pero sí, en general, cuando vemos un balance de lo positivo y lo negativo, le han dado unos frutos de primer orden a la República Dominicana. Así es, esta escuela que fue fundada en la época de la dictadura, contó en sus inicios con muchos maestros, entonces republicanos, que al perder la guerra en España vinieron al país como exiliados y se ayudaron a fundar la Orquesta Sinfónica Nacional, la Escuela de Bellas Artes y otras áreas, y contribuyeron al desarrollo de las artes en República Dominicana. Lamentablemente muchos de esos maestros, al ver la atmósfera aficiante que había aquí, marcharon. Pero es un hito, como usted dice, contar con una escuela de bellas artes que contribuye al desarrollo de las artes. La vida no solamente es arroz y habichuela, también debe de haber artes. Hay que darle alimento al espíritu. Hay que darle alimento al espíritu, sí, sí. Y las bellas artes en general son una verdadera fuente de nutrientes para el espíritu. Y ahora que hablamos de bellas artes, hay que resaltar que murió el maestro Cestero, un pintor que dedicó su vida a plasmar en los lienzos los monumentos, la vida de la ciudad colonial. El maestro Cestero, muy querido por nosotros, nuestra condolencia a sus familiares y a todos y a todo el pueblo dominicano, porque perdemos un maestro de las artes plásticas. Sí, son los valores que van sembrando elementos que distinguen a la dominicanidad. Así mismo. Mire, ¿y qué le parece el anuncio sorpresivo del presidente de la República de que va a privatizar mediante un fideicomiso Bueno, primero lo que hay que diferenciar si va a privatizar o va a ser una alianza público-privada, que son dos cosas distintas. ¿Usted cree que son distintas? Sí. En el fondo es una privatización. Digo, así saque ese espíritu ultraizquierdista de su corazón. Pues diga que todo lo critica. No. Lo otro, ese teleférico realmente es un atractivo turístico, pero ese tipo en mi criterio, yo no soy partidario de privatizaciones de empresas del Estado, pero ese tipo de empresas sí deben estar en manos privadas o en manos de alianzas público-privadas. Lo que sucede es que desgraciadamente el gobierno muchas veces no dice las cosas cuando tiene que decirlas. Ellos debieron haber informado un poco a la comunidad, haber establecido un ambiente de cómo lo iban a hacer, involucrar a los comunitarios, al ayuntamiento, etcétera, y proceder con el proceso de fideicomiso. Y otra cosa, garantizarle a la ciudadanía el acceso. Por ejemplo, en Sevilla, en España, usted va a cualquier monumento y las entradas son carísimas, pero para la persona que viven allí son baratas. La persona muestra su DNI
ven que es local y la tarifa es súper reducida. O sea, hay mecanismos para que los elementos que se privatizan, sobre todo este tipo de temas culturales, no laceren el bolsillo de los locales, de los nacionales. Mire, con esa decisión del presidente se demuestra una vez más el déficit en términos de información que tiene el gobierno. El presidente va al Cibao y anuncia esto, sin ningún tipo de consulta, como usted bien señaló. Pero ahora mismo en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, tenemos otro problema en donde ha habido falta de información por parte del Estado. Se trata del interés de ampliar la avenida República de Colombia, en donde se le va a quitar parte. Todavía ellos no han explicado bien esto públicamente. Se le va a quitar parte al Jardín Botánico Nacional, que fue creado en los años 70. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno, con esta cerrazón, con esta falta de información, lo que hace es que irrita a la población. Y ya para el próximo, este domingo, hay la convocatoria de una manifestación ahí mismo frente al Parque Botánico Nacional. Y otra cosa, ya el tema ha sido asumido por diversas organizaciones, entre ellas los partidos políticos. Y se recuerda que aquí en el país la lucha por mantener, por conservar los recursos naturales, concita mucho el interés. Es muy sensible. Es muy sensible, concita mucho el interés de la población. Recuerdo cuando en el Parque Nacional de los Haitises a alguien se le ocurrió montar una cementera. Una cementera, yo Eso recuerdo. provocó la movilización de todo el pueblo. Entonces, el gobierno tiene que dar información, porque para eso cuenta con un presupuesto, no sé de cuántos miles de millones de pesos, para informar sobre las actividades del gobierno. Incluso el mismo presidente cuenta, cada semana aparece en una rueda de prensa en el Palacio Nacional informando, contestando cualquier tipo de pregunta. Pero fíjese usted una cosa, don Eli. Ya es un hecho cierto de que van a mutilar el parque. No se sabe. No se sabe. Son rumores. Que haya una movilización con el fin de exigir la información, eso es correcto. ¿Por qué? Porque el gobierno está incurriendo en un déficit informativo. Déficit informativo. Generar un tipo de protesta por la situación me parece que es un poco exagerado. Lo que hay que ir a los medios de comunicación, utilizar las redes sociales, crear la suficiente alarma pública y exigirle al gobierno la respuesta. La información, la respuesta es la información. Si no hay esa información, entonces procedan a una segunda etapa. Pero me da la impresión que quieren quemar como etapas muy rápido y no lo veo. O sea, entonces eso a veces una buena intención, dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, o esa buena intención te da ya un tufito a activismo partidario y entonces los desvirtúan. Sí, pero recuérdese que aquí en el país hay un refrán muy socorrido que dice: chivo que no grita, colín con él. ¿Cómo es la cosa? Repita. Chivo que no grita, colín con él. Entonces, colín es el machete. El colín es el machete, sí. Entonces... usted está muy cibaeño. No, entonces, no esta administración, sino todas las administraciones han acostumbrado a la población, porque las informaciones vienen luego de la movilización, en donde a alguien dentro de los gobiernos se le prende, pero mire, estamos permitiendo que se genere un problema político, nos están cuestionando demasiado, entonces llaman a la población a dialogar, dan explicaciones, pero si no ocurre eso, si no ocurre eso, pues proceden y después que el palo está dado, no hay quien lo deshaga. Pero vamos a recomendarle al gobierno que dé información. La palabra información está compuesta por que es introducir, formación, formar. Sí, correcto. Formar correcto. a la ciudadanía en cuanto a los datos que tienen que tener.
¿Te parece bien? Estoy de acuerdo con eso, sí. Vamos a pedirle al gobierno que informe. Que informe. Y mientras tanto nosotros vamos a una pausa comercial con el fin de informarle de una serie de servicios que nosotros difundimos, nosotros digo como canal y como programa, y luego venimos con las pinceladas educativas. En este mes de julio se cumple más de la retirada de las tropas norteamericanas que estuvieron presentes en República Dominicana desde 1916 a 1924. Un grupo de intelectuales se enfrentaron a esa invasión o a esa presencia estadounidense en el país, como fue Américo Lugo, como fue Fabio Fiallo, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, Horacio Blanco Fombona, un venezolano que viviendo aquí escribió fuertemente, vehementemente contra la presencia estadounidense, fue hecho preso, fue expulsado y luego de la retirada de las tropas norteamericanas regresó al país e incluso casó con dama dominicana. Vamos a ver el video que nos va a ilustrar en torno a este tema. Horacio Blanco Fombona adelantó campaña contra la intervención norteamericana entre 1916 y 1924. Saludos. En una vieja casona en la calle Hostos, esquina Luperón, funcionaba la revista Letras. Desde las páginas de la histórica publicación se adelantó una sostenida campaña contra la intervención norteamericana en territorio dominicano, hecho ocurrido entre los años de 1916 al 1924. Uno de los escritores de la histórica publicación era el venezolano Horacio Blanco Fombona, quien vivía exiliado en República Dominicana desde 1915. Ahora bien, ¿quién fue Horacio Blanco Fombona? Fue un poeta, periodista y político representante de la Asociación de Estudiantes de la Gran Colombia, constituida en Caracas en 1911 y opuesto al régimen del general Juan Vicente Gómez, y por tal razón resuelve exiliarse. Es director propietario de los diarios El Domingo y Letras de Santo Domingo, los cuales son clausurados por las autoridades de la isla en 1916 y 1920, respectivamente, por contener críticas a la intervención norteamericana en el país. En 1920 es electo presidente del primer Congreso de la Prensa Dominicana, reunido en Santo Domingo. Ese mismo año es expulsado y se dirige a Ciudad de México, donde es secretario de redacción del periódico El Universal entre 1920 y 1925 y editorialista del Globo en el tiempo que dura este periódico. Por su postura latinoamericanista fue expulsado de la República Dominicana, como hemos señalado, en 1920, por el gobierno norteamericano, al cual el también periodista venezolano Manuel Flores Cabrera, al que nos referimos en el anterior video. Frente al infausto hecho, la intelectualidad dominicana reaccionó. Federico García Godoy, escritor dominicano de origen cubano, protestó afirmando que, cito, don Horacio venezolano, que refugiado entre nosotros se unió a nuestra lucha en contra de la intervención, sufriendo persecuciones y encarcelamientos en represalia por sus actividades periodísticas en contra de los interventores. Fin de la cita. Américo Lugo, quien fue un ensayista, historiador y jurista dominicano, discípulo de Eugenio María de Hostos y fundador del periódico Patria en 1922, se sumó a la indignación llamándolo, cito, paladín de nuestra soberanía, prócer dominicano natural de Venezuela y honrador de Bolívar, que, en vez de colgar la pluma cuando nuestros generales envainaban sus espadas, la cruzó como vengador acero con el sable del invasor insolente. Fin de la cita. Horacio Blanco Fombona se fue a Cuba y luego a México y España. Volvió en 1930 y fundó Bauruco, donde también ofreció inestimables servicios a las letras dominicanas.
aunque no demostró una oposición tan intensa a la tiranía, escribía con libertad denuncias, criticaba la miseria reinante, deploraba el estado económico de las industrias, la falta de apoyo al arte y la cultura, los altos gravámenes y hasta hacía observaciones a la dieta del dominicano. Se editó hasta 1936. Tras la muerte del dictador venezolano Juan Vicente Gómez, ejerce la representación diplomática de su país en La Habana y Puerto Príncipe. En 1942 vuelve al país representando a su natal Venezuela, con un cargo diplomático en República Dominicana. En esa época se integra nuevamente al mundo cultural dominicano y pese a las limitantes impuestas por la dictadura de Trujillo, no deja de criticar la miseria reinante, el poco apoyo oficial a la cultura, el atraso en la industria y coloca sobre relieve otras realidades de ese tiempo. Se enfrenta a Petán Trujillo, hermano del tirano, en un juicio en tribunales, con plena conciencia de las consecuencias que ello acarreaba. Horacio casó con una dama dominicana de nombre Josefina, que en las crónicas sociales figura como Josefina de Blanco Fombona. Es autor de las siguientes obras: Estalactistas, un libro de poemas publicado en Santo Domingo en 1921, En las garras del águila y Crímenes del imperialismo norteamericano, ambas publicadas en México en 1927, donde hace denuncias de la penetración estadounidense en América Central y el Caribe. En su libro Crímenes del imperialismo norteamericano se reseñan datos acerca del dios Liborio y del asesinato de Evangelista, temido guerrillero del Este, así como otras crónicas relacionadas con la presencia estadounidense en la República Dominicana de la época. Nuestro personaje nace en Caracas, Venezuela, el 10 de junio de 1889 y parte de este plano existencial en Ginebra, Suiza, el 23 de marzo de 1948. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Estamos aquí con el doctor Winston Arnaud Bisonó, abogado especializado en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, y hizo una maestría en la Universidad de las Fuerzas Armadas sobre seguridad y defensa y geopolítica. Bienvenido, doctor Winston Arnaud Bisonó. Gracias, a sus órdenes, hermanos. Estamos aquí a su disposición. El BRIC, eso es lo que está sonando mucho ahora, el BRIC. Sí, recientemente eso es un grupo de países que iniciaron en el 2010. Estamos hablando de Rusia, India, Brasil y otros países del área oriental. La intención de ellos es crear una moneda internacional separada al petrodólar o al dólar. Y en el 2024, en la última reunión, se incluyeron otros países y se creó por primera vez la moneda, llamada así mismo BRICS, que según lo que hemos leído, se basaría en la vuelta en el oro para mantener su fuerza. Realmente esto ha provocado, entre otras cosas, que los Estados Unidos le crearon una gran cantidad de aranceles a Brasil, poniendo en riesgo 4.000 millones de dólares en exportaciones brasileñas y una guerra soterrada económica. Entendemos que nosotros como país intermedio debemos manejarnos con ambos bloques y mantener una alerta diplomática. Veremos hasta dónde puede llegar. El imperio todavía del petróleo está muy fuerte y creo que más bien es una amenaza más que una realidad con respecto a eso. Y en verdad que estuvimos comentando, Isidro, de que por qué razón Venezuela no estaba incluida, y luego de consultar, Brasil lo objetó por el hecho de las elecciones que tuvieron, que él nunca presentó las actas como había prometido, y separó a Venezuela de los BRICS, aunque es un aliado estratégico tanto de Rusia como de la India.
De China. De China, perdón. ¿Cómo tú crees que este bloque de países, como tú dices, pueda en un corto tiempo tener una moneda común frente a la amenaza de un Donald Trump que dice que le va a colocar aranceles de un 100% a aquellas naciones que tengan negociaciones con los países BRICS? Bueno, para mí que la gran fortaleza del BRICS es que tiene 3 países que puede planificarse en 50 y 100 años lo que va a hacer, que es la China, que es la India y la misma Rusia. El sistema político ruso hasta desde 2011 está controlado por un solo hombre. Hoy está Donald Trump en el poder, mañana puede venir otro político, no necesariamente republicano, sino demócrata, y esa política pudiera variar. En esa parte entiendo que los países que están, el mismo caso de Brasil podría estar en los BRICS mientras la línea sea de Lula da Silva y de su partido, pero podría cambiar a un sistema derechista con unas elecciones y Brasil podría salirse. Y el mismo caso de Venezuela. Venezuela ahora mismo podemos contar con ella porque hay un control de los chavistas, pero si en algún momento la oposición chavista llega al poder, probablemente se salga de allá, se salga de los BRICS. En cambio, la India, Rusia, China, pueden mantener en el tiempo, pues se puede mantener en el tiempo con respecto a eso. Perdón. Brasil ha mantenido una coherencia en su política internacional, independientemente de los gobiernos que han estado dictaduras militares, regímenes democráticos, socialdemócratas, más progresistas, más liberales, y siempre ha mantenido una línea en ese sentido. Ha variado quizás con Bolsonaro la política ecológica, medioambiental, pero esa política internacional como tal no ha variado. Y lo otro punto es que el señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dice que le colocó el 50% de aranceles a Brasil por el juicio que le abrieron a Bolsonaro. Bueno, el presidente norteamericano es muy creativo para ejecutar algunas cosas. También se habla de que China quiere hacer un ferrocarril ¿verdad? Que pase del Pacífico, excluyendo así tener que utilizar Panamá. Yo estuve leyendo sobre eso. Eso también podría ser parte de las acciones, porque a veces las grandes potencias hacen actos, ejecutan actos y no muestran el verdadero interés sino hasta el final. Yo entiendo que ese ferrocarril nunca se va a hacer por el daño ecológico que pudiera eso causar a casi todos los países que van a ser intervenidos. Pero en caso de que sí, la hegemonía estadounidense caería, porque ya el paso de Panamá, el canal de Panamá, no tenía la importancia, ni siquiera el uso que se está utilizando en el día de hoy. Entonces, hay que ver el espectro, desde que el presidente Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, la geopolítica está en cambios permanentes. Él ha intentado llegar a un acuerdo en el caso de Ucrania. Lamentablemente hasta ahora no se ha podido hacer, ni siquiera el cese al fuego se ha respetado. Él logró controlar, ya con una situación diferente, el caso de Israel y Irak y la gran masacre que están los israelitas están cometiendo en esa zona, pero son los aliados de Estados Unidos. Pero entiendo que todo va a depender cómo el presidente Donald Trump se levante, si de la izquierda, de derecha o de frente. Esa es la realidad. ¿Cómo tú vislumbras este mundo en los próximos años? Hay ya quienes dicen que vivimos en un mundo multipolar,
que esa presencia fuerte que tenía en el mundo Estados Unidos ya se ha ido desvaluando, ha ido retrocediendo, y que hay otras potencias que han emergido, tanto en términos económicos como en términos militares. ¿Realmente estamos frente a un mundo multipolar? Bueno, yo entiendo que el presidente norteamericano está arañando con lo que le queda de poder a nivel mundial. ¿Cómo así? Que no quiere perder esa hegemonía, que quiere volver a los Estados Unidos a ser el foco principal, la policía del mundo, ¿no? Pero China ha avanzado bastante. Ahora, ¿cuál es el problema que yo creo de que tal vez no se logre tener, como usted explica, esos múltiples puntos? Es que el bloque oriental está totalmente desconectado de la forma en que el bloque occidental trabaja. Me explico. Nosotros, casi el 90% de los países de este lado se maneja con una democracia de 4 años, de 5 años, de 6 años, dependiendo del país, pero una democracia al final. No la mejor, no la peor, pero una democracia al final. Entonces, los países de Oriente están acostumbrados a manejarse con planes, como dije anteriormente, de varios años, 20 años, 30 años, 40 años, etcétera. Ningún país latinoamericano, aunque Brasil se haya mantenido en la mente internacional con un solo enfoque, puede garantizarle a ellos una inversión más allá de 4 o 5 años. Entonces, los norteamericanos sí se saben manejar en esa área, inclusive lo han hecho durante todo el tiempo. Entonces, tú no puedes buscar bloques que no entiendan cómo tú piensas, que no puedan invertir, porque aquí realmente es un problema económico. Ellos quieren penetrar al occidente al nivel de la economía, intervenir, vender sus productos, comprar sus productos a mejor precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de manejo fuera de la parte de bélica, fuera de la protección que te pueda dar con mis ejércitos, etcétera, etcétera, que eso es parte de una hegemonía en un momento determinado, está la parte económica. Entonces yo siento que todavía no estamos preparados para eso, aunque China ha demostrado sus músculos de vez en cuando hay algo que ellos tienen que intervenir, lo hacen. La misma directora internacional china de negocios, cuando Donald Trump estaba hablando de los aranceles chinos, le recordó que la gorra que él está usando, que decía "We make America great again", se hace en China. Ahora fíjese usted una cosa, la OTAN acaba de aprobar que en los próximos años se va a invertir el 5% del Producto Interno Bruto de cada país de Europa en gastos de la OTAN, en presupuesto de la OTAN. Eso trae como consecuencia de que, por lógica, de que buena parte de ese 5% va a ingresar a los Estados Unidos porque es el gran proveedor de armas. Eso no es óbice para ver, que lo estamos viendo en la prensa, que ya hay una alianza entre Alemania, Francia y España para producir un avión de 6ª generación. Ya vemos como Alemania, España e Italia tiene el Eurofighter, que es un avión de 4ª generación, que son más, los de 4ª generación son los que están en el aire hoy en día, en los combates. La propia Alemania con India acaba de contratar 6 submarinos de altísima velocidad y que pueden disparar misiles desde el fondo del mar. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, hay toda una carrera armamentista, hay un negocio en torno al tema militar y hay un movimiento, porque finalmente todo eso mueve la economía. 2 cosas: el fortalecimiento de la OTAN frente a Rusia, y segundo,
hay una especie de destete poco a poco de Europa con respecto a los Estados Unidos. Esos datos que acabo de mencionarles me llevan a mí a pensar sobre esos dos temas. Sí, la teoría es interesante. Recordando que todos los países que ustedes han mencionado son europeos. Es decir, usted no ve la intervención ni norteamericana, ni china, ni rusa. Porque de hace un tiempo para acá, los países como Alemania, que es altamente peligrosa con la carrera armamentista, que tienen por la Constitución, tienen un tope de inversión en armas bélicas desde la Segunda Guerra Mundial, desde que la separaron en la este y la oeste, Alemania, crea una gran suspicacia y un temor, pero en realidad parte de Europa está cansada del intervencionismo norteamericano. Alemania, el sector, lo que le dicen los neonazis, pero realmente son más liberales que nacen, en fin. Desde el 2017 le están presentando al mundo, sobre todo a través de sus congresos, de que nosotros le estamos entregando a Rusia a los norteamericanos. Cuando Rusia no está al lado de nosotros aquí, nada más tenemos que abrir un grifo y tenemos gas, y tenemos petróleo, y tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué, siendo Rusia, realmente Rusia es europea? La gente olvida eso, que Rusia es europea. Y se lo estamos entregando a los norteamericanos. ¿Cómo así, entregándole Rusia a los norteamericanos? Porque cuando se llama la guerra de Ucrania, desde 2017, Putin le está pidiendo a la OTAN que no intervenga, que es una amenaza tener la OTAN tan cerca de las fronteras de Rusia y del nuevo sistema. Entonces, la razón por la cual se hizo eso es por el control del gasoducto, que lo quieren los norteamericanos, que sale de Rusia y atraviesa toda Europa. Es al final una guerra estratégica económica. Entonces, ¿qué es lo que dicen los alemanes? Los alemanes de la nueva generación, ¿no? Dicen, ¿por qué nosotros tenemos que estar negociando con los Estados Unidos cuando podemos negociar con Rusia, que es más barato, que es europeo? Y más barato. Y es más barato. Y no tenemos que pasar por pagarle un diezmo a los norteamericanos de algo que nos está beneficiando a nosotros mismos de un vecino de al lado. Pero en Inglaterra, sobre todo, Francia, han apoyado esa situación, y ya muchos estados como Alemania han tenido el deseo, y lo han presentado, de separarse de la OTAN. Separarse de la OTAN. Francia y Alemania. No, Francia no, Alemania. Separarse de la OTAN o darle más importancia a los países europeos dentro de la OTAN. Exactamente, darle más... Porque no creo que separarse de la OTAN sea, por lo menos a mediano plazo, el planteamiento estratégico de los europeos. No, de los alemanes sí, pero no de todos los europeos. Winton, hay... Sí, coincido contigo, que el plan es independizarse más, ellos controlar su propia seguridad, y separarse más de la OTAN. Crear un ejército europeo. Correcto. Eso Es un poco más complicado, porque pocos países en Europa no se han peleado entre sí. Pero sí, el deseo es, ya que existe un ejército internacional, los cascoazules, ellos han planteado también tener un ejército europeo para los conflictos europeos. Winton, hay en Europa, esos grandes países, Alemania, Francia, que están parte de su política para justificar el gasto militar, alegando que Rusia es realmente un peligro que puede engullirse a toda Europa, y que realmente para eso se están preparando para una guerra con Rusia.
¿Tú crees realmente ese argumento? ¿Qué se esconde detrás de eso? No, eso es totalmente falso. Inclusive, por ese argumento es que el mismo presidente ruso, Vladimir Putin, no ha terminado Ucrania. A él no le interesa ganar una guerra de manera inmediata. Al contrario, él lo que quiere es que se extienda en el tiempo, para que Europa se dé cuenta del costo que sería cualquier guerra. Si Rusia no ha atacado a Europa, Rusia ha defendido los terrenos rusos. En las zonas en que se están planificando colocar las bases estratégicas de la OTAN, el 80% son rusos. Él está rescatando un terreno que le pertenece a él, que él oficialmente no lo ocupa, pero que como dije anteriormente, el 80% de sus habitantes son rusos. Es decir, son ciudadanos de mi país. Y está planteando desde hace más de 15 años que el avance de la OTAN es un peligro inminente para la seguridad interna de su Pero país. en ese planteamiento, entonces, si hacemos una encuesta, un censo, por ejemplo, de una provincia fronteriza y encontramos que el 60% son haitianos, entonces esos territorios haitianos. No, eso es diferente. Ah, es distinto. Explícame cómo es distinto. Por supuesto eso. que sí. ¿Ah? Por supuesto que sí, porque... Por ese es el argumento que usted me acaba de dar, que como ahí hay 80% de población que habla ruso, de origen ruso, hijos de ruso o nietos de ruso, entonces recuérdate que ese país pertenecía a la Unión Soviética. Sí, pero es que esos son países que tienen... se desprendió. Miles de años esos países. Pues, no tanto miles de años, no, eso fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, con las movilizaciones de diferentes, junto con Yugoslavia, con Tito y lo demás. Eso no es verdad que tiene que miles de años. Miles de años tiene Alemania, tiene Francia, y todos estaban bajo un solo bloque. Se dividió después en dos, el cristianismo de un lado y del otro lado se rompe el imperio romano, Oriente y Occidente. Es decir, la historia es más complicada que simplemente porque se metieron Elías Piña, ya tenemos que hacerlo porque hay 5.000 haitianos ahí. Eso es diferente. ¿Realmente estamos ante la amenaza, el peligro, como dicen algunos pensadores, de que ocurra una tercera guerra mundial por la focalización que hay actualmente de conflictos bélicos en diferentes partes del mundo? ¿Estamos frente a ese peligro de una tercera guerra mundial? Siempre hemos estado, desde la Guerra Fría, que en su punto más agrio fueron los años 80, hemos estado al borde, inclusive sin que la mayor parte del mundo se entere, con conflictos internos entre grandes potencias. Siempre hemos estado al borde de una tercera guerra mundial. Ahora, debo recordarle que sería la última. Bueno, si es atómica, ¿no? Porque prácticamente estamos en una guerra mundial con armas convencionales, muy avanzadas, pero convencionales. Pues mire, tenemos guerra en el Pacífico, tenemos guerra en Europa, tenemos guerra en Medio Oriente. Medio Oriente. Sí, pero esos son guerrillas comparados con la tercera guerra mundial, ¿no? Siempre vamos a estar al borde de la tercera guerra mundial mientras existan estos tipos de conflictos económicos y mientras tengamos la potencia como Francia, la India. ¿Usted cree que Rusia... Estamos hablando de Rusia y Estados Unidos, pero hay otros... Hasta Pakistán. Hay otros los israelitas que son... Los israelitas oficialmente. Tienen complejos... Pero tienen exactamente. Incluso, aquí, perdóname Isidro, aquí no hemos llegado más lejos porque Trump envió ese ataque a Irak y enseñó una tecnología que no se conocía hasta ese momento. Y todo lo demás echaron un poco para atrás, ¿verdad? Se restringieron. ¿Tú crees que Irán no tiene secretamente su bombita? Ya tiene la capacidad para enviarla. Probablemente tenga la con tecnología. La cohetería, ¿no?
Sí, sí. ¿Tienen varios años en eso? Sí, sí, pero si fuera real, los dos bloques estuvieran unificados para ¿Cuáles dos bloques? el bloque oriental con Rusia y los norteamericanos. Para impedir. Sí, sí, porque ahí Y eso- si la ese tiene, otro nive- ese y otro si la nivel. tiene, no, eso no sería un Eso es factor otro de nivel. respeto. Si la tiene, eso no es un factor de respeto en el Medio Oriente. Bueno, si Israel la tiene y yo la tengo, bueno, pues eso No. obliga a... No, esas condiciones son diferentes. Son diferentes. Sí, Es sí, que hay un porque- tema cultural ahí distinto. Exactamente, Una religioso. gente que coloca a 100 personas Correcto. y le hace un video y le va cortando la cabeza porque son cristianos, solamente porque son cristianos. Sí. No es esa gente que actúa así, no todos son así, por supuesto. No, es lógico. una secta, un grupito. Sí, los pero talibanes, tal vez. si uno de esos grupitos tiene acceso a una arma atómica, no le cuesta mucho lanzarla porque ellos piensan que va para el cielo. Sí, sí, es ¿A correcto. Netanyahu usted cree que le cueste mucho Sí, pensarlo para pero- tirarla? Pero Para mí Netanyahu- Netanyahu es un criminal internacional. ¿Cómo? Repíteme eso. Es un criminal internacional. Para mí Netanyahu inició ese conflicto simplemente para protegerse él, la esposa y un cuñado de inmediatamente salir del poder, porque también hay una democracia en Israel. No caer, no ser sometido por corrupción y caer automáticamente perseguido por las leyes israelíes. Eso nos es queda, algo... nos queda un minuto. ¿Usted Sí. cree que Rusia tiene suficiente población como para invadir Europa? Porque tú le puedes destruir un país, pero luego tienes que ocuparlo con ejército. Hay ejército en Rusia cuando estamos viendo que la Corea, hasta Cuba, está enviando personal militar a soldados a la guerra de Ucrania porque no tiene aparentemente suficientes tropas Rusia. A Rusia le sobra la tropa para invadir Europa. Pero tiene completa. tanta población Lo así que- como para lo tener que- tanta lo tropa. que él lo que ha hecho es que ha evitado un Vietnam. Él ha utilizado a sus aliados para entrar en Ucrania y no ha enseñado su verdadera musculatura. Tú pasas ahora mismo, te sientes en Rusia, en Quebec, en Moscú, en Stalingrado, y ahí no está pasando absolutamente nada. Ahí ni se sienten los vientos. Ya lo que nos está pasando es el tiempo. Ah, perdón. Vamos a agradecerle al doctor Winston Arnaud Bisonó su presencia, ha sido muy ilustrada, Siempre como a tu orden. siempre. Gracias. Y él y mañana periodismo y seguridad social. Seguridad social. Hasta mañana.